Dicen que Internet es infinita, que podés buscar cualquier cosa a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo. Pero lo que pocos saben es que lo que vemos cada día, videos, memes, redes sociales, noticias, es apenas un 5% del total. El resto está oculto. A ese rincón invisible, sin reglas ni censura, se lo llama Dark Web, un espacio al que no se accede por error. Hay que querer entrar, hay que saber cómo. Y, sobre todo, hay que estar dispuesto a ver lo que nadie debería ver. Allí no hay moderadores, ni botones de denuncia, ni políticas de privacidad. Solo miles de usuarios ocultos tras pantallas negras, nombres codificados y contenidos que solo circulan entre quienes ya han cruzado una línea. Una vez que entras, no hay marcha atrás. No sabes quién está del otro lado. No sabes si te están mirando. Y lo peor es que algunas cosas te siguen incluso después de cerrar la computadora. Hoy te traemos 5 historias de terror reales de la Dark Web. Relatos contados por personas que intentaron curiosear y encontraron algo que no debían. Vídeos que no se borran. Paquetes que llegan sin ser pedidos. Susurros que salen de los parlantes. Y experiencias que no se pueden explicar, pero tampoco olvidar. Si alguna vez pensaste entrar, quizás este video te haga cambiar de idea. Un chico llamado Nico entró a un foro oculto en la Dark Web buscando videos perturbadores, de esos que circulan sin etiquetas ni advertencias, que nadie debería ver pero que muchos buscan por pura curiosidad o por esa necesidad inexplicable de asomarse al abismo. En uno de los hilos encontró un archivo llamado simplemente Looking Back MP4. No tenía descripción, ni comentarios, ni vistas. Solo ese nombre y un icono sin vista previa. Lo descargó, más por impulso que por decisión. El archivo pesaba poco. Parecía inofensivo. Lo abrió en su laptop. El video comenzó en negro, con un leve zumbido apenas audible, como el de un televisor sin señal. Luego apareció la imagen. Era un video casero, mal iluminado. Una habitación completamente blanca, sin ventanas, sin muebles, sin decoración. En el centro, sentada en una silla metálica, una chica muy pálida. No hablaba, no se movía, solo miraba a la cámara. Su expresión era neutra, casi vacía, como si llevara horas ahí, esperando. Nico intentó adelantar el video, pero el reproductor no lo permitía. Probó pausarlo. Nada. Intentó cerrarlo. Tampoco. Alt plus F4. Escape. Control plus Q. Nada respondía. El video seguía. Silencioso. Intacto. Y entonces, la chica sonrió. Una sonrisa mínima, apenas perceptible, pero que Nico jura no estaba al principio del video. No era una grabación preestablecida. Era una reacción a él. Después, muy lentamente, la chica levantó el brazo y apuntó hacia atrás, no en la pantalla, hacia él, como si quisiera advertirle, o tal vez señalarlo. ¿Qué estás mirando?, alcanzó a murmurar, antes de que el video se cerrara solo. La pantalla quedó en negro por un segundo, y luego apareció una imagen fija. No era parte del video, era una foto de su propia habitación, tomada desde una esquina alta que él no podía alcanzar, desde un ángulo que no correspondía a ninguna de sus cámaras. Se quedó inmóvil. Revisó el archivo.
No estaba, no existía, pero la imagen seguía ahí. Y mientras intentaba eliminarla, el cursor del mouse se movió solo. Y una carpeta nueva apareció en el escritorio. El nombre era claro, directo. Looking Back 2, MP4, Historia 2. El paquete, Historia 2. Penumbra. Martina navegaba por un mercado oculto de la Dark Web, uno de esos sitios con interfaz anticuada y nombres sin sentido, donde supuestamente se vendían objetos paranormales, amuletos, diarios de rituales, fotografías que no se podían imprimir y una categoría llamada artefactos malditos. Por pura curiosidad, entró. Las descripciones eran breves. Ninguna incluía imágenes, solo nombres extraños como la piedra que respira, el collar de los ecos, y una en particular que le llamó la atención: penumbra, caja cerrada. No requiere instrucciones, solo fe. No decía qué contenía, no decía para qué servía, pero debajo, en rojo, figuraba una sola advertencia: el acto de recibir es también un acto de abrir. Martina pensó que era una broma, una especie de experiencia interactiva creada por programadores aburridos. Apretó comprar, pagó en criptomonedas y le aseguraron que la caja llegaría en 2 días. Rió. Cerró la laptop, no pensó más en eso. Pero 2 días después, a las 6 de la tarde, alguien tocó el timbre. Martina miró por la mirilla. No había nadie, solo el paquete, pequeño, de madera oscura, sin remitente, sin dirección. Solo su nombre, escrito a mano con tinta negra. Lo llevó adentro, lo abrió con cuidado, y dentro no había nada, salvo un pequeño papel amarillento, doblado varias veces, con una frase escrita a mano: gracias por la invitación. Eso fue todo, o eso pensó. Esa noche, las luces empezaron a fallar. Parpadeaban sin razón. Algunas se apagaban solas, otras no respondían al interruptor. Al principio creyó que era un problema eléctrico, hasta que notó las marcas. En el espejo del baño aparecieron huellas de manos pequeñas, demasiado altas como para haber sido dejadas por ella. En la ducha, el vapor formaba palabras que se desvanecían antes de que pudiera leerlas. En su celular, las fotos comenzaban a corromperse solas, y su voz sonaba distorsionada en las notas de audio. Desesperada, revisó la grabación de la cámara del timbre para ver quién había dejado el paquete. La reproducción comenzó como siempre, mostrando la entrada vacía. Pero a los pocos segundos, una figura se asomó desde un costado de la imagen. Era ella misma, su ropa, su postura, su cara, pero con una expresión vacía, sin parpadear, sin respirar. La grabación la mostraba acercándose a la puerta, dejando el paquete, sonriendo levemente y luego alejándose hacia la calle, donde no había nadie más. Martina intentó reiniciar la cámara, pero el video se reproducía en bucle, y cada vez que volvía a mirarlo, la copia de sí misma estaba un poco más cerca de la cámara, un poco más definida, un poco más real. Esa fue la última noche que durmió en esa casa, pero no fue la última vez que vio la caja. Desde entonces, cada vez que se muda, cada vez que cree estar a salvo, Penumbra aparece, esperando y agradeciendo la invitación. Historia 3. El audio. Lucas pasaba horas navegando por foros extraños, de esos que solo encontrás si sabes bien por dónde buscar. No estaba buscando nada en particular, solo algo que le hiciera sentir algo.
Últimamente, ni siquiera el miedo le parecía real. En uno de los hilos más recientes, encontró una publicación con un título en mayúsculas: «Solo para quienes ya no duermen bien». Abrió el post. No había comentarios, solo una breve descripción. Si lo escuchas completo, puede ayudarte, o abrir algo que no deberías despertar. Y un único archivo para descargar. Insomnia. ¡Wow! Lucas dudó. Pero la curiosidad, como siempre, ganó. Lo bajó, se puso los auriculares, apagó la luz, subió un poco el volumen y le dio play. Al principio, solo era ruido blanco, como un televisor sin señal. Pero no pasaban más de 30 segundos cuando comenzaron a aparecer otros sonidos escondidos bajo la estática. Goteos, golpes suaves, como uñas arañando una pared lejana. Y después, voces, no gritos, susurros, difusos al principio, apenas audibles. Parecían murmurar frases en idiomas imposibles, como si fueran pensamientos que no eran suyos. Lucas cerró los ojos, intentando concentrarse. Y fue ahí cuando lo escuchó. Su nombre, dicho con una claridad escalofriante. Primero una vez, después otra y otra. Cada repetición, más cerca, más íntima, como si la voz estuviera dentro de su cabeza. Lucas, sus latidos se aceleraron. Intentó quitarse los auriculares, pero no pudo moverse. Su cuerpo estaba rígido, congelado. Y entonces, entre todos los susurros, una voz femenina, clara y pausada, dijo: «Ahora que me oís, abrí los ojos». Y ahí fue cuando Lucas se dio cuenta de algo terrible. Nunca los había cerrado. Había estado despierto todo el tiempo. No era una alucinación. No era una pesadilla. La habitación estaba en silencio. Pero junto a su oído, algo respiraba. El aliento era tibio. Real. Una respiración entrecortada, como si la voz que lo llamaba por fin estuviera presente. Apagó el audio, tiró los auriculares al piso, encendió todas las luces. No había nadie en el cuarto, pero desde entonces, cada vez que está solo, siente que lo llaman con su nombre, en susurros, desde adentro. Historia 4. La experimentación. En un foro oculto de la Dark Web, sin nombres, sin reglas claras, un usuario anónimo compartió un enlace que llamó la atención de varios. El título era simple: ver para entender. No comentar. No tenía descripción, ni advertencias, ni interacciones previas. Solo el link a una transmisión en vivo. Al hacer clic, la pantalla mostró una sala blanca, estéril, sin ventanas, todo iluminado con una luz fluorescente parpadeante que hacía que la imagen se viera aún más artificial. En el centro, una persona estaba amarrada a una camilla metálica. No se movía, no hablaba, no parecía sedada, pero sí resignada. A su lado, un contador digital brillaba en rojo. 5, 0. El tiempo comenzó a correr en reversa. 5 minutos. Durante el primer minuto, nada cambió. La imagen era estática, el silencio era total, salvo por el zumbido leve del sistema de transmisión. Pero cuando el reloj marcó 4, 0, las luces de la habitación parpadearon, y por un segundo, todo se volvió oscuro. Cuando volvieron, el cuerpo ya no era el mismo. Había una cicatriz en el rostro, un corte fresco, curado solo a medias. La expresión había cambiado. La mirada era más tensa.
el aire más denso, y así, cada minuto, el proceso se repetía. Las luces se apagaban, oscuridad, y al regresar, algo nuevo aparecía en la camilla. Una articulación mal posicionada, un brazo más largo que el otro, un dedo extra, una sonrisa que no estaba antes, un espasmo involuntario, una especie de respiración que parecía no coincidir con el cuerpo. Todo era progresivo, como si alguien o algo estuviera probando, experimentando, y lo hacía en tiempo real, delante de todos los que veían, sin esconder nada. El contador llegó a 0, y la transmisión no se detuvo, solo se congeló. La imagen quedó fija durante unos segundos. Luego, la pantalla titiló y un nuevo contador apareció. Ahora decía 4:59, pero esta vez había un detalle que antes no estaba. La persona en la camilla ya no era desconocida. Su rostro era el mismo que el del espectador, reflejado con exactitud. Rasgos, ropa, incluso el fondo de la habitación desde donde estaba mirando. Como si la transmisión supiera quién estaba viendo. Como si la siguiente prueba fuera con voz. Vedere. Historia 5. El usuario que no borrás. Tomás solía navegar por los rincones más extraños de la Dark Web. Foros sin nombres, mercados vacíos, transmisiones sin sentido, hasta que encontró un perfil que lo inquietó más que cualquier otro. No tenía foto, no tenía publicaciones tradicionales, solo un hilo interminable de imágenes subidas una tras otra, capturas de pantalla, todas de escritorios ajenos, computadoras encendidas, navegadores abiertos, correos a medio redactar, pestañas privadas, imágenes personales, todo robado en tiempo real, todo real, todo íntimo. Cada captura era diferente, distinta hora, distinta ubicación, distintos usuarios, pero el patrón era claro. Ninguna parecía generada por inteligencia artificial o editada. Eran momentos congelados, como si alguien pudiera ver lo que vos veías. Como si ese perfil fuera un espectador omnipresente, observando a miles de personas a la vez. Tomás no podía dejar de mirar. Bajaba y bajaba, haciendo scroll como si esperara encontrar algo conocido, hasta que una imagen lo detuvo de golpe. Era su escritorio, su fondo de pantalla, su carpeta de proyectos, la canción que estaba escuchando en ese instante. Todo era exacto. Incluso la hora coincidía. Saltó de la silla y corrió a revisar su computadora. La encendió con las manos temblorosas y ahí estaba. La misma imagen que acababa de ver en el foro, solo que ahora se movía. La captura no era una imagen estática, era una transmisión en vivo de lo que él estaba haciendo en ese momento, como si alguien estuviera grabando desde adentro del sistema, desde un lugar al que él no tenía acceso. Entró en pánico, se desconectó de internet, borró el historial, limpió el disco, formateó todo, cambió el router, reemplazó el equipo, vendió la computadora, compró una nueva, pero nada funcionó. Esa misma noche volvió al sitio desde el celular de un amigo, solo para ver si el perfil había desaparecido. Pero seguía ahí, activo, publicando una nueva captura cada hora. Y ya no eran solo escritorios. Eran habitaciones, la cocina de Tomás, su cuarto, el pasillo oscuro, la puerta del baño entreabierta, su cama desde arriba, y luego algo peor, una imagen de él mismo, durmiendo, en primer plano, con los ojos cerrados. Y el título debajo de la imagen decía, ya casi no parpadea.
Intentó denunciar el sitio, cerrar la pestaña, eliminarlo todo, pero cada vez que entraba, el perfil estaba activo, actualizado, observando, y en la descripción, solo una frase escrita en mayúsculas pequeñas. Ya no soy un usuario. Soy parte del sistema. Desde entonces, Tomás dejó de usar Internet, pero a veces, cuando duerme, sueña con cámaras, sueña con pantallas, y lo peor es que, al despertar, siente que alguien más está mirando a través de sus ojos. Navegar por la Dark Web no es solo entrar a una red oscura, es abrir puertas que no siempre pueden cerrarse. Algunas de estas historias fueron denunciadas, otras jamás se encontraron de nuevo. Pero en cada una de ellas hay algo en común, una decisión, un clic, una curiosidad que se fue demasiado lejos. ¿Vos alguna vez entraste a la Dark Web? ¿Te atreverías? Contanos en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo? ¿Y qué es lo más perturbador que viste alguna vez en Internet? Suscríbete para más relatos oscuros, reales y demasiado incómodos para olvidarlos. Porque a veces, lo que vemos en pantalla nos sigue mirando incluso cuando apagamos la luz.